Nos vamos a la última del día. 2 contra 2. Mapa fastest. Bichos y protos contra protos y protos asociados. Ya pregunta si vamos a madrugar al amarillo, pero esto se va a alargar que no veas, miren nomás. Ahí está ese Overlord. Está escapándose desde el canon que está a punto de salir. Y yo estoy sacando aquí mis gates. No en la base. La base va a ser defensiva. Y vamos a ser ofensivos por acá. Va a funcionar porque hemos tenido suerte. Mira. Su aliado ya está bloqueando tanto su entrada como la entrada de su aliado, ¿no? Él va a conseguir información. Y aquí ya hay pesitos bailando la Macarena, ¿no? Pese a que sabe que hay 2 canons. Y ahora es hora de que mis fanáticos entren en acción. Sabiendo que las unidades Zerg amarillas están por aquí dando vueltas. Él mismo me está diciendo vete allí. Pero yo por eso estoy haciendo este giro, ¿no? Para que no me detecten por aquí. Y lleguen de sorpresa. Y ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Minuto 3:55. Recordemos que el 2 contra 2 es medio fregado. Porque hay que coordinar bien los ataques. Para poder sacar una victoria. Una ventaja importante, ¿no? Vemos la piscina. Y prácticamente la reacción es sacrificar a los fanáticos por la piscina. Pese a que está evolucionando la área, pero perder esto es vital, absolutamente vital. Prácticamente estamos jugando igual, ¿no? Bueno, él me adelanta un poquito la segunda Nexus. 4, 6 gates, pero los míos 3. Solo 3. Qué raro. Siempre es eso, ¿no? La paranoia de que te van a caer. Ahora el rango de disparo para los dragones. Vamos a hacer dragones. Eso es. Claro. Es que para los canons son mejores los dragones. Aunque él podría hacer pesitos, pero vamos a confiar en que el aliado va a colaborar, ¿no? Defensivo, ofensivo. Sí, este juego es como el hockey sobre hielo. 2 contra 2, paciencia. Porque es cierto que el único daño que hemos hecho es destruir la piscina. Pero eso no nos da ventaja absoluta para nada. Simplemente hemos hecho un pequeño daño, ¿no? Ahora lo que tendremos que buscar es hacer un daño contundente. Como no vamos a tirar a drops, pues vamos a tirar directamente a masiva de dragones. Por lo menos ese es el plan que tengo yo. Ahora él está haciendo algo parecido, pero con gates, ¿no? Está defendiéndose por todos lados, temiendo tal vez un drop. Y por fin va a empezar con núcleo cibernético. A ver qué va a pasar. A ver qué decide hacer. Necesitamos observador. Ahí está. No. Ahí está el observatorio. Mejora de velocidad. Y hay que tener esto.
Hay que tenerlo, sí o sí. Se viene un observador. Y más dragones. Dragones, dragones, dragones. Más dragones. Y aquí. Él también está yendo de dragones, pero no estarán evolucionados, ¿no? Esa defensa está interesante, ¿eh? Aguanta bien. Aunque solamente hubieran 6 fanáticos, los pueden contener a los dos. Y yo estoy aquí ya posicionado, listo para colaborar, para cualquier cosilla, ¿no? Entonces, preparación. Ahí viene el observador. Otro más en camino. Evolución de armas. 2 contra 2, juego de paciencia. A ver, adelantando filas, vamos ya. Vale, rompimos el cerco. Ahora toca hacer daño. Eso es más difícil. Pero tenemos ahí nuestros observadores. Así es, difícil. Uf, bastante igualada la cosa, ¿eh? Bastante igualada. A ver si podemos crear unidades que puedan hacer la diferencia, ¿no? Como estos dos Casios.
A ver, estadísticas, 142 de 186, minuto 12:18. Y yo tengo 144 de 177, 170. Comienzan las distracciones. De hecho, acaba de meterse uno. Y esto es lo que va a hacer la diferencia. En este caso, si queremos explicarlo, sería que nuestras fuerzas principales se fueron enfrentando y cancelándose mutuamente, ¿no? Pero paralelamente el verde ha ido creando drops. Así que ahora lo que queda es acabar con el cel. Y esta jugada maestra, miren, está yendo a ayudarle. Pero lo que voy a hacer es bloquearle en este cuello de botella para que no pueda ir a ayudarle. Voy a ir ralentizando. Y ahora él tiene que defenderse solo. Simplemente por cada fanático que voy enviando, estos bloquean a los que están detrás. No le puede ayudar. Entonces la desesperación del amarillo va a ser tal que directamente no va a aguantar la presión, ¿no? Justo cuando lo lograron, él decidió rendirse. Y ahora estamos 2 contra 1. Situación propicia. Pero atentos porque este blanco nos va a sorprender, ¿eh? Este no va a vender la piel fácilmente. No. Es un tío bastante duro. Pero es que el tema es que mi aliado no es que sea novato, sino se va a poner a hacer cosas raras. Va a controlar un obrero, un ser, y va a empezar a construir criaderos, pero no, pues. Lo que tendría que él haber hecho es crear árbitros y construir, masificar más dragones, pues. Así como está haciendo el blanco, ¿no? Porque nos va a pegar unos sustos que no veas. Aquí todavía temerosos de los drops, hacemos esto. Más cannons. Ahí está, el famoso drop. Pero ese famoso drop nunca va a llegar porque de los nervios el amigo blanco se va a olvidar, ¿no? Aquí ya comienza. Ahora se ha dado cuenta de de esto, ¿no? En una de esas va a matar a sus propios obreros. Pero no creo que sea en esta. Lo ha llenado todito de gays, mira. Entonces aquí yo voy a cambiar a árbitro, no, scouts. Mal hecho. Bueno, ahí el árbitro va saliendo. Está tribunal árbitro en camino. Aquí nuevamente nos posicionamos para ralentizar su ataque. Ahí viene. No hay nada, está vacío.
170 de 200. 200 de 200.
Se defiende bien, ¿eh? Que tío, no es capaz de rendirse de a buenas. Y eso es todo.